Si pudieras tener la oportunidad de que un animalito te represente de acuerdo a las características de este, considerando las tuyas, ¿qué animalito elegirías? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Melvin Valdés, soy un socio empresario de la mejor compañía del mundo, Atomic Global. El día de hoy, si tú eres un empresario, una empresaria o un emprendedor o una emprendedora, esto te debe de interesar. ¿Qué características podemos ver nosotros en los animales? Muchas características que nos enseñan grandes lecciones. El libro de los libros nos coloca ejemplos. En Proverbios capítulo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, que aún no teniendo, dice, capitán ni gobernador, prepara su comida en el verano, almacena su comida en el verano, para que cuando venga el invierno tenga que comer. Pero hoy les quisiera hablar de la vaca. Todos los que somos emprendedores deberíamos de leer este libro. Pero quiero contarles ahora una breve historia. Había una familia que vivía en una vieja cabaña. Era tan pobre que vestían harapos y lo único de valor que tenían era una vaca. Un día fueron visitados por un sabio y su discípulo, que fueron acogidos por la familia y alimentados con leche, que era de lo poco que tenía la familia. Antes de partir, el sabio mató a la vaca arrojándola por un barranco ante los ojos horrorizados del discípulo. El sabio, a pesar de las repetidas preguntas, no dijo al discípulo por qué había hecho tal atrocidad. Tan solo le dijo: ten paciencia y ya lo entenderás. Pasado un año, cuando el discípulo ya había olvidado la historia, volvieron a la vieja cabaña de la familia, pero ya no estaba, y en su lugar había una bonita casa. Lo más sorprendente fue que dicha casa era propiedad de la misma familia que había conocido unos años antes. Pero ahora vestían ropa nueva, vivían mucho mejor, con más dignidad, y la familia dijo que hacía algunos años la vaca se había caído por el barranco. Ante esta desgracia, pues era su única fuente de alimento, decidieron comprar semillas y plantarlas en su terreno, y con lo que daba la tierra podían comer toda la familia, e incluso les sobraba para comercializar y ganar algo de dinero para arreglar la casa y comprar ropas nuevas. ¿Se identifica usted con esta historia? Nos identificamos con esta historia. Quiero contarles que su servidor fue burócrata por 5 años. Pero pasábamos escasez con mi esposa. Ella también trabajaba con el Estado y generábamos 2 ingresos para la casa, pero aún así no nos alcanzaba, pues estábamos alquilando, todo era comprado, todo. Hasta que mi jefe no me quiso trasladar del lugar donde yo estaba trabajando y estaba siendo amenazado de muerte. Me enojé mucho con mi jefe y decidí renunciar. Como consecuencia de ello, coloqué un negocio. Colocamos un negocio con mi esposa. Ella siguió trabajando, yo atendía el negocio. Luego vinieron los hijos, nos nació una linda nena.
que ahora tiene ya 20 años y está estudiando en la universidad. Y gracias a Dios, en base a ese negocio, ahora tenemos lo que tenemos. Pero ¿qué tal si hubiera seguido en ese empleo ganando el salario mínimo? Hubiéramos continuado en aquella moto Cola Cuta que teníamos de segunda mano. Como habrás podido imaginar, la vaca representa nuestros miedos. Porque para poder emprender, para poder decir voy a colocar un negocio, tenemos que arriesgarnos. Si usted quiere colocar una ferretería, una zapatería, una venta de ropa, aunque sea de esa ropa usada, usted debe de tener un capital para invertir. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no son emprendedores o negociantes o empresarios? Porque se dejan dominar por sus miedos, por sus temores, por el miedo al fracaso. ¿Por qué muchas muchachas pasan solteras toda su vida? Llegan a los 30, 35, 40, 45 años solteras, solteronas, por miedo al fracaso en el matrimonio. Todo aquello que, aunque nos pueda dar cierta seguridad, nos ata a una vida de mediocridad. No podemos disfrutar, seamos sinceros, no podemos disfrutar con un salario mínimo, llevar a nuestra pareja al mejor restaurante de la ciudad y luego decirle, mi amor, te invito al mejor hotel, elígelo tú, y hay que pagar en dólares ahí en ese hotel. No nos podemos dar ese lujo. No nos podemos vestir dignamente, adecuadamente. Y si nos enfermamos, no hay para pagar una consulta especializada. Le vamos a preguntar al de la farmacia. ¿Por qué no nos va a cobrar una consulta? Porque no tenemos dinero para pagar un especialista. Y si nuestros padres están enfermos, no los podemos llevar con el especialista. Entonces vivimos una vida mediocre, medio estudiamos, porque no tenemos para graduarnos, para seguir estudiando. Entonces, esa cierta seguridad nos ata a esa vida de mediocridad y nos aleja de nuestros sueños. ¿Cuál es su sueño? Le pregunto, usted que me está viendo en esta hora, ¿cuál es su sueño? Su sueño mayor, ¿cuál es? Escríbamelo ahí en los comentarios. Entonces nos conformamos ahí en nuestra zona de confort. Es que aquí estoy seguro, aquí recibo mis 500 pesos, mis 500 quetzales, mis 100 dólares semanales o cada 15 días. Y ahí está la gotita perenne, el espacio donde nos sentimos seguros, pero que nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Hay personas que me están viendo que tienen buenas ideas de negocios. ¿Por qué no las dan a conocer? ¿Por qué no las llevan a cabo? Yo le voy a indicar una compañía donde usted puede llevar a cabo sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones mayores, sin que tenga que arriesgar no más que 20 dólares. Dígame si usted no tiene 20 dólares o no puede conseguir 20 dólares. En el peor de los casos, digamos que fracasara, ¿cuánto perdería? 20 dólares. ¿Está dispuesto usted a perder 20 dólares? No. Va, pues entonces este video no es para usted. Busque otro video donde lo engañen y le digan que usted va a ganar sin invertir. No existe. Amigos, amigas, no existe negocio donde usted no tenga que invertir algo, tiempo o dinero. Puede que hoy no lo entiendas, pero yo mismo tuve mi propia vaca antes de ser emprendedor. Ya se las conté. Era burócrata. Y no puedo asegurar que desde que me desistí de ella, mi vida cambió. Tenemos que llegar, como dice Juan Diego, a la zona del umbral.
¿Cuál es esa zona del umbral donde hay un antes y un después? Que usted diga, basta ya de vivir esta vida de miseria, de pobreza, de escasez. Usted tiene que renunciar, usted no tiene que conformarse ni decir, es que mi abuelito era algodonero, es que mi papá fue zapatero, es que yo voy a seguir siendo pobretón. No, usted tiene que tomar la decisión de hacer un cambio en su vida, que sus hijos, usted les pueda dar un mejor futuro a sus hijos. Tiene que decir usted, hasta aquí llegué. De estar preguntando antes cuánto valen las cosas en el supermercado para ver si me alcanza. Andar ahí, mire, viendo los precios más baratos, las ofertas, aunque sean productos que estén a punto de vencerse. Así que si quieres ser un emprendedor o una emprendedora, escucha por favor, identifica cuál es tu vaca o tus vacas. Esa zona de confort. No, aquí estoy bien con mi vaquita, me da mi lechita, hacemos el quesito y la cremita. Y lo comemos con tortillita. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a tu pareja al mejor restaurante de la ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mi amor, prepárate, vamos a salir de vacaciones? 7 días, te voy a llevar al mar. Con esto de la pandemia, pues eso ya se quedó un poquito limitado, pero ya podemos salir después de 2 años. Después de 2 años. Tremendo. Entonces, aquellas creencias, aquellos valores o aquellas excusas que te impiden pasar a la acción y emprender el camino hacia tus sueños. Nosotros somos producto de las creencias y de lo que nuestros padres nos inculcaron. Y muchas veces muchos padres cometemos el error de limitar el potencial a nuestros hijos. No te subas aquí, no vayas allá, no. El niño, la niña crece con muchas limitaciones. Es que te vas a caer, es que te vas a golpear. Oiga, el camino hacia el éxito es un camino de caídas, es un camino de fracasos. Si usted ha leído la historia de Thomas Alva Edison, el que inventó la luz, ¿cuántas veces intentó hacer la luz? Algunos dicen que fue 2000 veces, otros que fueron 3000 veces, digamos que fueron 2000 veces. Y le preguntaron y entrevistaron a Thomas Alva Edison y le dijeron, señor Edison, ¿cuántas veces usted fracasó para poder ahora tener este triunfo de tener la luz, el bombillo que no se quema en los hilos? Y él dijo, fueron 1999 veces, no que fracasé, sino que me di cuenta 1999 formas de no hacer la luz o el bombillo. Entonces, depende cómo usted lo vea. Si usted es una persona miedosa, ahí se va a quedar. Pero a usted no le ha dado miedo. Claro que a todos nos da temor, pero no nos vamos a quedar en la zona de confort por el temor. Hay que hacer a un lado. Su servidor invirtió en la bolsa de valores también. Ahí sí perdí bastante dinero. Y después de eso yo ya no quería saber de nada de emprendimiento. Hasta que llegó esta compañía de Atomy. ¿Sabe por qué estoy en Atomy? Y ahora Atomy nos brinda una tienda online totalmente gratis, con productos que usamos todos los días usted y yo. Si usted se cepilla los dientes, usa un cepillo y usa una pasta. Entonces, si se baña, usted usa un shampoo, usa jabón. Para lavar la ropa, jabón. Y esta compañía de Atomy
tiene todos estos productos amigables con el medio ambiente, ecológicos, 100% con ingredientes naturales. Y sabe algo que me gustó de esta compañía, y por eso ahora soy socio de esta compañía. Y usted también puede ser socio o socia, si es una dama, que no nos cobra ingreso. Entonces esos $20, ¿usted de dónde y cómo? Pues cuando usted está dentro, usted se capacita y comienza a comprar productos que usted ya compra. No son productos que usted no necesita, son productos de uso diario. Como le digo, pasta dental, shampoo, jabón para lavar la ropa. Ya sea que usted entre a esta compañía, se asocie o no, usted va a tener que seguir comprando esos productos en el supermercado, en la despensa, solo que no va a obtener ningún beneficio. Acá con nosotros sí obtiene beneficio. Con $20 usted compra su set de pastas dentales y ya puede usted generar esos $20 diarios cuando usted comparte con sus familiares, amigos, compañeros, vecinos esta compañía, y ellos también ingresan. Mire, le decía al principio, si usted quiere colocar una zapatería, usted tiene que tener un capital y arriesga ese capital. Hay que tener un año por lo menos ahí en ese trabajo para darlo a conocer, para poderlo acreditar y para poder disfrutar del fruto de ese negocio. Acá en Atomy es lo mismo. Aunque usted en 3 meses, en 6 meses puede acreditar su negocio, puede formar su red de consumidores, ya que aquí no vendemos absolutamente nada. Esta es una compañía coreana que forma empresarios para que podamos nosotros brindar esta oportunidad de negocio o de trabajo para personas que sean consumidoras, para que consumamos los productos de alta calidad, de calidad mundial que nos brinda en la plataforma de Atomy. Ahorita en Latinoamérica, solo en México y en Colombia estamos operando. Si usted me está viendo en México o en Colombia, usted puede ingresar y usted puede ya comenzar a generar sus ingresos al comenzar a formar su red. Pero si usted me está viendo en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en Bolivia, en República Dominicana, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en este año 2022 se va a aperturar. Pero nosotros ya estamos formando nuestra red para que cuando se aperture nosotros tengamos ya bastantes personas, cientos y quizás miles de personas ya esperando que se aperture para poder consumir estos productos de alta calidad, de calidad mundial. Entonces, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa para no emprender en este año 2022? Cada año es un año de retos, es un año de desafíos, pero este año 2022 va a ser un poco más. Estamos viendo en muchas regiones inundaciones y en otras regiones sequías. Eso indica que la tierra ahora ya no va a producir como producía antes. Y va a haber escasez quizás de alimento. Va a haber escasez de empleo, que ya lo estamos viendo. Empresas, negocios quebrándose. Pero ¿por qué estamos apostándole a Atomy? Porque Atomy es una compañía que está creciendo cada mes, cada año. Ya estamos en más de 52 países. Y la visión del fundador, el Dr. Han Hill Park, es que se expanda a nivel mundial. Que seamos una compañía de mayor distribución de productos, de redes de mercadeo, de uso diario, de productos de uso diario a nivel mundial. Que cualquier producto se pueda comercializar en Atomy y por Atomy. Entonces es una buena oportunidad para que usted y yo podamos ser pioneros, hacer esos miedos a un lado, esas excusas,
de yo no puedo, yo nací para nada más ser empleado. Mire, con esta compañía usted no va a dejar de ser empleado. Si usted quiere seguir siendo empleado, puede seguir siendo empleado mientras forma usted su red y mientras acredita usted su negocio de Atomy. Aquí usted puede atender su negocio en 15, 20 minutos diarios, por la noche si usted quiere. Esa es la ventaja. Así que de usted depende, pero recuerde, si hay algo que define al emprendedor de éxito, es su orientación a la acción y el compromiso total por alcanzar sus objetivos. Así que piense por un momento, ¿quiere usted seguir viviendo la vida mediocre que hasta ahora ha vivido? ¿O quiere usted ser un protagonista para ayudar a más personas? Para ayudar a su propia familia, a sus padres, a que vivan dignamente. Dígame usted, esta es una oportunidad, no es una casualidad que usted esté viendo este video. Si usted se ha interesado, en la descripción, o sea interesada, o usted está interesada, en la descripción de este video vamos a dejar un link donde está nuestro sitio web, donde hay más información, y también vamos a dejar un link donde está el mensaje de nuestro fundador y presidente de la compañía Atomy Global, la mejor compañía de redes de mercadeo a nivel mundial, porque la diferencia de nosotros es productos únicos, productos de alta calidad, productos absolutos a precio absoluto. Y aquí usted no va a tener que comprar paquetes de inicio ni hacer compras obligatorias, y se le entrega una oficina y una tienda virtual completamente gratis, y también se le da la formación como empresario, como empresaria totalmente gratis. Al registrarse, usted va a ser asociado a los grupos de WhatsApp. Solamente necesitamos su número de teléfono, necesitamos su nombre completo, su dirección, si usted vive en México o en Colombia, su número de DPI o de CURP, documento personal de identificación, tiene un número, su fecha de nacimiento y su correo electrónico. Eso es lo único que necesitamos. Dígale a la persona que le compartió este video que usted desea asociarse a la compañía, y con gusto se le va a entregar su franquicia totalmente gratis. Así que muchas gracias, los dejo. Gracias por compartir nuestros videos. Dios les bendiga.